Videos para el maestro. Formación cívica y ética primer grado. Bloque 2. 9. Construimos la paz. Escuela y cultura de paz. Bienvenidas maestras y maestros. Mi nombre es María de los Ángeles Alba Olvera y les voy a platicar acerca del tema Escuela y cultura de paz. Para empezar, tendríamos que cuestionarnos acerca de qué entendemos por la paz y qué se requiere para construir la paz, así como cómo construimos una cultura de paz en la escuela y analizar también nuestra propia práctica docente para ver qué tanto estamos promoviendo esta cultura de paz. Veamos ahora qué es la paz, qué entendemos por este concepto. La paz, hay quienes lo definen de una manera muy sencilla, diciendo que es armonía de la persona consigo misma, con las demás personas y con la naturaleza. De esta manera estaríamos pensando en una paz, en ese sentido de armonía, de manera integral. Preguntémonos ahora, ¿qué se requiere para construir la paz? Si nosotros utilizamos dos términos que son centrales para entender este concepto de paz en sentido positivo y amplio, hablaríamos de la justicia y la violencia. Si los colocamos a manera de balanza, vamos a ver que a medida que la justicia se incrementa y disminuye la violencia, nos vamos a acercar al concepto de paz que queremos generalizar. Ahora, ¿cómo podemos transformar las culturas de violencia en culturas de paz? Para ello, tendríamos que detenernos a analizar el concepto de violencia. ¿Qué se entiende por violencia? Si nosotros recurrimos a este esquema de un triángulo en el que colocamos en la parte visible de la violencia directa, que es la violencia que más fácilmente identificamos, que es la más común, porque es la más evidente, por eso decimos está a la vista. Cuando nosotros vemos personas que discuten violentamente, que se agreden con golpes, que se agreden con amenazas, nosotros vemos claramente manifestaciones de violencia directa. Sin embargo, eso se encuentra solamente en la parte visible. Hay una parte que no vemos que está generando esas respuestas de violencia directa. Esa parte oculta la podemos identificar como violencia estructural y como violencia cultural. La violencia estructural no es visible. Esa violencia la conocemos por los efectos que tiene, porque vemos casos de pobreza, de marginación, de analfabetismo, de falta de salud, de falta de servicios educativos de calidad. Vemos todos esos efectos que tiene la violencia estructural. Y también tenemos la violencia que se genera a través de las instituciones por el autoritarismo, por sistemas injustos que están generando conductas o están propiciando conductas de respuesta violenta. Por otro lado, tenemos también de manera oculta la violencia cultural, que esta es muy aprendida desde la familia, en la escuela, que también tenemos que entenderla y ver cómo hay mitos, hay formas de divertirse en la sociedad que están justificando la violencia. Mitos como, por ejemplo, el machismo, que justifican la violencia directa. Entonces, estas tres formas de violencia son las que tenemos que eliminar para lograr acercarnos a ese concepto de paz que queremos. Bien, pues para cerrar esta conversación, vamos a concluir señalando qué es o retomando el concepto de paz. La paz, decíamos, es estar en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Esta es una forma sencilla de entender, de comprender la paz. Ahora, para construir la paz, necesitamos también transformar los conflictos mediante el diálogo, la empatía, la creatividad y la no violencia, en cualquiera de sus formas que analizamos en este tema. Y para crear una cultura de paz en la escuela, se requiere, por lo tanto, eliminar todo tipo de situaciones y conductas violentas, sean directas, sean estructurales o sean de tipo cultural. Y para llevárnoslo también como reflexión
y análisis de nuestra práctica docente, preguntémonos, ¿qué tanto mis prácticas, qué tanto las acciones, qué tanto a través de mi desempeño docente estoy construyendo una cultura de paz y con cuáles otras, por lo contrario, estoy construyendo o estoy fomentando una cultura de violencia en cualquiera de sus formas, como ya lo vimos en este programa? Entonces, analicémoslo y que esto sea un elemento para ayudarnos a modificar aquellas actitudes o aquellas prácticas en las que caemos o fomentamos la violencia y fomentemos entonces esa cultura de paz. Maestras, maestros, muchas gracias por su atención. Esperamos que estas ideas, esta conversación haya sido de interés y sea también de utilidad para su práctica educativa, su práctica docente, su práctica cotidiana. Y los invitamos a visitar nuestra página de telesecundaria.